El 6 de noviembre de 1985, la guerrilla del M-19 asaltó el Palacio de Justicia de Colombia en el centro de Bogotá, con la voluntad de someter a un juicio simbólico al presidente Belisario Betancur. La respuesta del Estado fue militar, con tanques y helicópteros de las Fuerzas Armadas y con un intercambio incesante de balas. Por 28 horas, el edificio se convirtió en un campo de batalla en llamas con decenas de rehenes atrapados. Según el Consejo de Estado, en los cadáveres de al menos 3 de los magistrados de la Corte Suprema se encontraron proyectiles de armas que no usó la guerrilla. El número exacto de víctimas mortales se cifra en 94, pero es todavía inexacto y una de las cuestiones sin esclarecer 40 años después. Además de los crímenes de asesinato de personas que salieron con vida del edificio y luego fueron reportadas como muertas durante la toma. Vamos al análisis y para ello nos acompaña Mauricio Gaona, quien es Oppenheimer Scholar, abogado e hijo del exmagistrado Manuel Gaona Cruz, quien fue asesinado en la toma del Palacio de Justicia. Mauricio, gracias por estar en France 24. Muchas gracias por la invitación. Comienzo preguntándote cuáles son las principales cuestiones para ti pendientes por resolver. Yo creo que la gran parte de las cosas están ahí. Lo que no hay es verdad. Es decir, si 40 años después al holocausto, la justicia al holocausto, a la justicia, lo que tendríamos que decir es que ya llegó el turno a la verdad. Las pruebas están ahí, han estado en los expedientes por 40 años. Pero se ha manipulado mucho la historia, se ha manipulado mucho la verdad y hoy se trata de reeditar y reescribir. Yo le diría a los jóvenes y a las nuevas generaciones que lo que ocurrió en el Palacio de Justicia pues no fue un acto intrépido de una guerrilla ni un acto heroico del ejército, fue simplemente un crimen contra la humanidad, que en el vocablo español conocemos como un delito de lesa humanidad, pero además de violaciones tajantes al derecho internacional público, al derecho internacional humanitario, DIH, y violaciones y atrocidades de derechos humanos de los dos bandos, incluyendo el asesinato y ejecución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia al interior del Palacio de Justicia, como las personas que fueron desaparecidas al salir del Palacio de Justicia. Hay víctimas de los dos bandos y es un crimen que no se puede justificar. Queda naturalmente la impunidad de la guerrilla del M-19 a la cual le dieron un indulto sobre delitos políticos que no aplica. De nuevo, estos son delitos de lesa humanidad, pero es el mayor caso de impunidad en la historia de Colombia. Y la parte de los militares en gran medida se han procesado y se han condenado, pero aún hay personas que desaparecieron y no se han encontrado. Entonces, quedan esas dudas, como el retiro de la guardia en el momento en que se efectuó la toma. Quien lo pudo haber ordenado naturalmente no fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Son pequeñas a mi juicio, no son tan grandes. Bueno, señor Gaona, como exmiembro del M-19, ¿qué se podría esperar o cuál era la expectativa frente al presidente Gustavo Petro sobre la memoria y la clarificación de este caso? Bueno, lo que se hubiera esperado de cualquier jefe de Estado naturalmente era el reconocimiento, era el arrepentimiento, que es parte del proceso de justicia restaurativa en una nación civilizada. Pero lo que hemos visto básicamente en estos días y durante su tiempo es llamar un acto genocida y barbárico como este, como una genialidad militar, como una genialidad y algo que es digno de imitación, y ondear las banderas del movimiento de la guerrilla y condecorar a los guerrilleros in memoriam, incluso los que hacen parte aún de la organización, como si fuera algo para estar orgulloso. Y sigue insistiendo en narrativas del olvido, en narrativas de la infamia, tratando de manipular la historia y contándole al país, en el caso personal incluso, de cómo mi padre fue asesinado de otra manera. Naturalmente, pues uno no le puede creer a alguien que fue camarada de estos guerrilleros y persona que estuvo vinculada procesalmente, penalmente, por dos resoluciones judiciales en 1989 y en 1992, con órdenes de captura sin excarcelación. Pues es difícil que él sea el que nos cuente la historia. Creo que no es la fuente de información, pero lo resumiría en esto. Nos están presentando como censura o como historia algo que es simplemente propaganda. Y es que aquí se cometió un crimen contra la humanidad. Bueno, hablando de quién cuenta la historia y cómo la cuenta, pues es bien conocido en Colombia que ahora mismo hay una película que se llama Noviembre, con la que ustedes pues están en disputa en este momento precisamente por la manera en que, según ustedes, retratan a su padre, que para ustedes pues no le hace justicia a su nombre ni a su persona. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, no solo para nosotros, tampoco le pareció al juez, porque la tutela la ganamos.
Entonces, al juez tampoco le pareció que lo retratara. Y es un magistrado muy conocido en Colombia y sirvió pues, con la mayor dignidad. Y lo último que merece naturalmente es deshumanizar las víctimas para humanizar a los victimarios. Yo simplemente le diría que pues ese tipo de situaciones no son entretenimiento, no son arte, son propaganda. Pero los remitiría simplemente al comunicado de prensa ya para mirar los detalles de ese caso en particular. Los remitiría al comunicado de prensa que la familia emitió a través de nuestra apoderada, que es mi hermana Juliana Gaona Bejarán. Bueno, quisiera también que habláramos sobre las percepciones que tienen ustedes hoy en día. Pues han pasado 40 años, el Consejo de Estado habla de una respuesta desproporcionada del ejército. En medio de toda esta toma y esta retoma, decidieron dejar de transmitir lo que sucedía por radio y pasar un partido de fútbol. Es decir, hay muchísimas versiones encontradas hoy. ¿Con cuál se queda usted? Yo diría que la más completa, si usted quiere indagar, obviamente, la investigación más completa en Colombia que se hizo, porque hubo investigaciones que solo investigaron un lado de la historia, o sea, un responsable. La más completa definitivamente fue la Comisión de la Verdad, que fue establecida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es una investigación de 4 años comprensiva. Investigaron la línea del narcotráfico, investigaron las acciones de la guerrilla, investigaron las acciones de los militares e investigaron las acciones del gobierno. Es tal vez la más completa, la más cercana a la verdad. Y naturalmente es el documento más importante. Ya como víctima, la que nosotros produjimos en la página de Manuel Gaona Cruz, manuelgaonacruz.org, pues si usted quiere saber quién fue él realmente y lo que pasó, lo que le hicieron, ahí está el crimen de atroz que cometieron en contra de él. Pues yo diría que esa es, para nosotros como familia, no hay ninguna duda, no hay nada que responder. Fue absolutamente claro cómo lo ejecutaron. 4 testigos presenciales, pruebas periciales, balísticas, cotejadas y naturalmente pues las voces del pasado y de la historia que no se pueden acallar con trinos. Es muy difícil reescribir la historia utilizando ficción, porque con ficción no se construye memoria, o utilizando propaganda para reemplazar la verdad. La verdad está ahí, está en esos informes y en estas investigaciones. Bueno, quisiera hablar un poco de memoria, Mauricio, porque ya pasaron 40 años y algunas personas no habíamos nacido cuando sucedió la toma del Palacio de Justicia. Y en aras de conservarla y para nuestros televidentes, hablemos un poco sobre el contexto político y social en el país en ese momento que sucedió pues este evento tan violento. Bueno, es que para los jóvenes hay que decirles que Pablo Escobar en ese momento era el criminal no solo más poderoso de Colombia, sino del mundo, dicho por organismos internacionales de Estados Unidos, de la Unión Europea. Controlaba más de cerca del 85% del mercado de cocaína que iba hacia los Estados Unidos y casi el 70% de Europa. Eso para la época pues se representaba en billones de dólares. Y también se estableció que el cartel de Medellín, la organización que él dirigía, era el sindicato criminal más rentable de la tierra. Ese día, el 6 de noviembre, se discutía la demanda que él mismo colocó a través de su abogado el 5 de junio del 85, unos meses antes, cuando iniciaron las amenazas contra mi padre, que era el magistrado ponente, y el autor de una tesis denominada intermedia, que impidió la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria de ese tratado. Y él era obviamente una de las cabezas en la lista a ser extraditados. No solamente estuvo detrás de la toma, pues porque cuando la guerrilla ingresó a atacarlos, en ese momento la única sala que estaba reunida era la de mi padre, la sala constitucional, y él estaba al uso de la palabra presentando esa sentencia, declarando constitucional la ley aprobatoria del tratado, y naturalmente la consecuencia era para él, para Pablo Escobar. Pero él también asesinó ministros de justicia antes y después de la toma. Los magistrados que quedaron vivos fueron asesinados ya por fuera del Palacio de Justicia. El doctor Hernando Vaquero Borda, el último que conocía muy bien la extradición, fue asesinado unos meses después. Y la nueva Corte Suprema de Justicia, ya intimidada, pues declaró el tratado inconstitucional y después logró subyugar al Estado a través de acciones, dinamitó a Colombia, mató más de 1.000 de policías, jueces, bombas por todas partes, voló un avión en el aire de Avianca con civiles inocentes. Mire hasta dónde llegó esta persona, para que no lo extraditaran. Y logró que la Asamblea Nacional Constituyente prohibiera la extradición en Colombia. Y ahí sí se entregó. Entonces, un criminal que logra que le cambien hasta la Constitución y pueda construir su propia cárcel, etcétera, pues es la representación de qué era Colombia en la época de los 80 hasta los 90. Y ese es el prólogo.
El resto de los colombianos lo conocen, esa es parte de su historia. Yo diría, para terminarle, es que ese día, 6 y 7 de noviembre, esos magistrados estaban tratando de que Colombia no tuviera esta historia. Fue la última oportunidad. Y si no aprendemos la historia, no podemos tener un futuro diferente. Y es por eso que los colombianos la están repitiendo 40 años después. Bueno, ya para finalizar, Mauricio, yo quisiera irme a un ámbito más personal y más humano, porque una parte muy importante de estas historias, si no la más, es cómo la viven las víctimas y los sobrevivientes. ¿Cómo atraviesan ustedes hoy esta historia 40 años después? Pues digamos que lo más triste para muchos de nosotros, no solo para esta familia, estoy seguro para muchas otras, es ver que el sacrificio de nuestros padres no solamente no se honró, sino que no logró el efecto que tal vez ellos querían y era un país diferente. Y eso se ve obviamente en las acciones del gobierno, en las cosas que se dicen, pero también de los militares que niegan el crimen y piden que sean declarados héroes de la patria por defender una democracia donde parecer no existían ni los derechos humanos ni las libertades más básicas. O una guerrilla que dice que fue un acto heroico y lo que está haciendo es propaganda y negar los crímenes atroces que cometieron, incluyendo el asesinato de mi padre a quemarropa. Entonces, yo diría que esa parte es muy triste porque esos hombres, y en el caso particular de mi padre, la imagen que a mí me queda y el recuerdo que siempre me sorprendió era que un hombre de 43 años con una bebé recién nacida de 10 meses, un hombre tan joven, estuviera dispuesto a sacrificar su vida por sus ideales y sus principios. Él sabía lo que se venía porque no lo dijo. Estaba excesivamente, la protección era enorme, pero en el sentido de que estaban por todas partes los escoltas, etcétera. La vida ya era muy difícil. Pero esa noche antes de partir a ese Palacio de Justicia, él estaba escribiendo esa sentencia de extradición con una convicción enorme hasta las 3 de la mañana por el sonido de las teclas de esa máquina. Y la última imagen que me queda a mí es que llevaba la ponencia de extradición bajo el brazo. Y él se puede hacer lo que muchos colombianos ese día se fueron a hacer, pero en el caso de él muy, muy claro, hacer justicia, hacer que se respetara la Constitución y la ley. Y esa convicción es notable, es loable, pero yo no sé si ese sacrificio realmente fue honrado por las nuevas generaciones y particularmente por la clase política colombiana y naturalmente por el gobierno que tenemos, pues que creo que se expresa por sí mismo, ¿no? Pues bien, es Mauricio Gaona, hijo del exmagistrado Manuel Gaona Cruz, una de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Muchas gracias, Mauricio, por honrarnos con su testimonio y con su punto de vista de esta situación. Muchas gracias por la invitación a todos. Un saludo. Llega el momento de hacer una pausa en France 24. Ya regresamos con más de Directo América.